La relación entre el gobierno nacional y el campo, de por sí compleja, volvió a tensarse en las últimas horas a raíz de declaraciones del secretario de Comercio, Roberto Feletti, que planteó que debido al aumento que sigue teniendo el precio de la carne, podrían aplicarse retenciones sobre las exportaciones, ¿no? Subirlas incluso en otros productos de la canasta. Exactamente, sí, y no fue solo, incluso no se refería solo a la carne. Esto puso en guardia al campo, a los sectores de la agroindustria y demás, porque vienen teniendo una discusión en este sentido con el gobierno que mantiene restringidas las exportaciones de carne. Estamos en comunicación con uno de los principales dirigentes de ese sector cordobés, vicepresidente de CA, Gabriel de Rademacher. Muchas gracias por este contacto vía Zoom con voz y voto, Gabriel. Queríamos hacerte una consulta sobre este tema. Escuchabas un poco cómo introducíamos recién el tema. Feletti hizo estas declaraciones, habló de la posibilidad de aplicar retenciones, subirlas. Por otro lado, el ministro Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, planteó que no estaba de acuerdo con esa idea. Yo no sé cuál es la mirada de ustedes, si están tranquilos, si tuvieron alguna comunicación con el gobierno para precisar cuál es la postura del gobierno. Bueno, primero, muchísimas gracias por el contacto, por permitirme justamente expresar esta opinión. La situación realmente es de muchísima preocupación porque, bueno, tenemos justamente estas dos campanas dentro del mismo gobierno. Imagino que en un gobierno serio el secretario ya debería estar en la calle buscándose un trabajo respetable, un trabajo digno, porque el daño que le está haciendo con este tipo de declaraciones al país es enorme. Esto genera un tremendo desincentivo a la producción, a la inversión, a la potencial generación de puestos de trabajo en un momento en que el país realmente lo necesita de manera imperiosa. Y después de este cortocircuito que se manifiesta claramente con lo expresado por el ministro, que tiene, por lo menos en lo discursivo, una visión mucho más clara, mucho más realista de cuál es la situación de la producción agropecuaria, una producción que no tolera, no resiste ya una mayor presión fiscal que es absolutamente asfixiante, sobre todo a medida que nos vamos alejando de los puertos, y que claramente, aparte es el sector más dinámico de la economía, merece una consideración diferente. Pretender disminuir el precio de la carne en el mostrador, incrementando los derechos de exportación, realmente es no entender absolutamente la raíz del problema, la verdadera causa del problema, que radica en la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, radica en la falta de control de la inflación y no precisamente en las exportaciones de carne, que pueden, por el contrario, promover una mayor producción, promover un incentivo a esa producción y con eso una mayor oferta que traccione hacia abajo los precios al mostrador. Está proponiendo el secretario un camino absolutamente equivocado y probadamente fracasado cada vez que se ha instrumentado en nuestro país y en cualquier otro país del extranjero. Pero ustedes tienen las declaraciones públicas que han hecho los funcionarios, no tuvieron ninguna comunicación directa a las entidades para saber cuál es la postura que prima. La postura que prima hasta ahora en el gobierno, como lo ha venido demostrando desde el inicio, es la intervención, la regulación, la altísima presión impositiva. No obstante, el ministro estuvo en contacto con el presidente de CRA este fin de semana con motivo de la inauguración de la exposición del agua argentino en el sur argentino, y allí se manifestó muy en contra de estas declaraciones. Pero bueno, veremos a ver quién termina triunfando en esta pulseada. Lo que sí podemos decir que la intención de incremento de derechos de exportación es una constante, no solo para la carne, también para el trigo, también para el maíz, productos muy sensibles a la producción que intervienen en un mínimo porcentaje en la formación del precio de los productos al final, en la góndola, pero que tienen una alta carga impositiva. En el caso de la carne, por ejemplo, cuando uno compra un kilo de carne, está pagando 400 gramos, el equivalente a 400 gramos de impuestos. Entonces, si realmente hay una preocupación tan seria
por parte del gobierno respecto al precio de la carne, bueno, allí tienen un mecanismo y una enorme proporción del precio de la carne que pueden realmente atacarlo sin generar intervenciones distorsivas en el mercado. Te pregunto sobre el tema de la carne específicamente, porque en los últimos días ha experimentado un fuerte aumento bueno, en las góndolas y también en los mostradores. ¿Va a seguir subiendo la carne en Argentina en los próximos días? La carne va a seguir subiendo al igual que todos los bienes y servicios porque, bueno, hay un proceso inflacionario, aparte de cuestiones por allí que son estacionales y hasta climáticas, con motivo de festejo de fin de año, caída de oferta, pero fundamentalmente por problemas que tienen que ver con la inflación y con las expectativas que transmite el gobierno, que lejos de incentivar, de promover la oferta y promover la producción, por el contrario, la está condicionando, la está limitando. No hay algunas estimaciones que hablan... No olvidemos que la carne ya tiene un 9% de derecho de exportación y la exportación de carne está limitada, está cuantificada, el mercado está totalmente intervenido. Bien. Hay algunas estimaciones que hablan de que podría redondear otro 20% de aumento en lo que queda del año. Yo no sé si ese porcentaje te suena posible o muy alto, no sé. Yo lo veo muy difícil que el consumidor pueda convalidar un aumento de precio en estos momentos. En esto tiene que obrar libremente la oferta y la demanda y el gobierno tratar de no generar este tipo de intervenciones distorsivas o intentar fijar artificialmente el precio de un producto que tiene toda una ecuación de costos atrás. El precio de los productos no es caprichoso en el mostrador. Con respecto a lo que decías de Julián Domínguez, desde que se fue Luis Basterra, ¿ha cambiado un poco la relación con el gobierno? ¿Creen que sintoniza mejor con los dirigentes Domínguez que el anterior ministro? ¿Hay una mejora en esa relación? Ha habido un proceso electoral en el medio donde se han intentado acercamientos. Realmente lo que necesitamos son pruebas concretas de que pueda haber un cambio más allá de las relaciones interpersonales que puedan haber entre ministros y dirigentes. Necesitamos reglas concretas y modificaciones claras de que vamos a empezar a transitar un camino diferente. Hasta ahora esto no se ha dado, es más de lo mismo, a lo mejor con modales diferentes, nada más. Está bien. ¿Y qué expectativa le genera al sector la conformación del nuevo Congreso, el Congreso que va a asumir el 10 de diciembre con este equilibrio de fuerzas más parejo? Bueno, la posibilidad de que realmente se puedan discutir políticas que hagan al sector, que tengan que ver con el sector productivo agropecuario, en un marco de intercambio de opiniones y que esto no sea únicamente la imposición por parte de un gobierno que tiene una vocación muy anticampo, antiproductiva, una vocación de intervención y de regulación de mercados que genera enormes distorsiones y caída marcada en las expectativas de inversión. Ojalá realmente se puedan discutir políticas a largo plazo que otorguen una sensación de seguridad respecto a lo que va a venir de aquí en adelante. Todo proceso productivo agropecuario tiene un horizonte de tiempo no menor a los 3 años, de modo que es importante tener una visión, si se quiere, de mediano plazo para saber cuáles son los elementos a los cuales atenerse al momento de enfrentar una inversión, un gasto que tiene que ver con lo productivo, ¿no? Bueno, acá en Córdoba tienen diputados que defendieron el campo de Juntos por el Cambio y también de Hacemos por Córdoba, del gobernador Schiaretti, o sea que, y una senadora también, no, 3 senadores, mejor, sí, que también tiene una postura. Y tienen las retenciones, fue un tema de agenda electoral, ¿no? La disminución y baja. Hay un tema que dicen que podría unar fuerzas en el Congreso, que es el campo, y por ejemplo, la baja de retenciones progresivas para tomar la cuenta. ¿Ahí ustedes confían en que eso se lleve adelante, que haya ahí una fuerza desde Córdoba que impulse ese tipo de proyectos? Sin lugar a dudas, hay muchísima expectativa en ese sentido y ojalá sea una discusión que se pueda trasladar también con el apoyo de otras provincias. No nos olvidemos que los derechos de exportación, además de ser un impuesto absolutamente injusto, son un impuesto que se lleva del interior hacia fundamentalmente
la capital federal, generando allí un direccionamiento totalmente injusto y que no vuelve al interior, básicamente. Es un flujo de divisas que se le extrae al interior productivo para ir a un saco ciego que uno no termina de conocer. Bien. Bueno, nos quedamos con varias cosas, entre ellas que la carne va a seguir subiendo mientras sigan este tipo de situaciones. Al ritmo de la inflación. Exactamente, siga la inflación que tenemos. Te agradecemos, Gabriel. Muchas gracias por este contacto con Voz y Voto. Y los invitamos ahora a todos a una sección habitual en este programa, a ver la foto de la semana, la foto que capturan nuestros colegas reporteros gráficos de La Voz. En este caso es una foto del día que muestra cómo la justicia intervino en una protesta, de estas protestas sociales que se vienen sucediendo en la ciudad, de organizaciones sociales con cortes de calle. Esta vez la justicia dispuso liberar media calzada para que el bloqueo a la circulación de autos no fuera total, como había sucedido en algunas protestas anteriores, causando mucho malestar en la ciudadanía. Y en este bloque de Voz y Voto vamos a tratar un tema grave que se suscitó ayer por la noche en el diario Clarín, un atentado con bombas Molotov que perpetraron unas 9 personas encapuchadas. Se abrió una investigación judicial al respecto. Vamos a hablar de eso con Carlos Jornet. Hola Carlos, bienvenido. Director periodístico de La Voz, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP. Así es. Así que, bueno, doblemente preocupado desde ese doble rol, me imagino, por este incidente, que es un incidente muy grave, ¿no? Realmente es grave, es preocupante, nos trae recuerdo de otros tiempos y, bueno, hoy cuando amanecimos con esta preocupante y muy mala noticia, bueno, y quisimos averiguar si había alguna sospecha sobre los autores. Hasta ahora son muchas las incógnitas y muy pocas las certezas. Se están investigando las cámaras de seguridad de la zona. Al parecer es un grupo reducido de personas, como decía, 8 o 9 personas, pero no hay un móvil claro que lleve a identificar a qué sector puede pertenecer. Pero sin duda es un hecho muy preocupante. Hemos pedido desde la Sociedad Interamericana de Prensa el rápido esclarecimiento del hecho, la detención de los autores y su juzgamiento, porque desde la CIP vemos que hay una correlación, por un lado, entre el estigma oficial, es decir, cuando se empiezan a hacer palabras cada vez más confrontativas contra la prensa. En Argentina hay algunos sectores políticos que han comenzado a levantar la voz pidiendo regulación de medios, acusando a los medios de los males que vive el país. Y por otro lado, esa correlación se empieza a traducir luego en distintos países de la región en hechos de violencia física. Pasa en México, pasa en Brasil. Bueno, lamentablemente está empezando a pasar en Argentina y esperamos que esto no sea más que un hecho pasajero. Pero por otra parte hay una gran correlación entre el grado de impunidad de los autores de los hechos de violencia y el hecho de que esta violencia continúe en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando más pronto la justicia pueda actuar, identificar a los autores, llevarlos a la justicia y condenarlos, va a ser una señal muy clara de que hay una protección al trabajo periodístico. Valoramos mucho las palabras del presidente de la Nación en un tuit que emitió hoy, porque realmente era un hecho que merecía una condena inmediata y sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Eso quería consultarte, ¿cómo había sido recibido desde tu percepción, bueno, las autoridades de Clarín y el ámbito de estas instituciones que reúnen a quienes dirigen medios, toda esta condena que hubo del arco político, ¿no? Sí. Solamente el presidente, Mauricio Macri, hubo una y la vicepresidenta reacción a través de un tuit que retuiteó de la Cámpora, porque por otro lado, vos mencionabas que también es en muchos de esos, de boca de algunos de esos dirigentes, donde a veces se confieren agresiones. Se empieza a levantar la voz y se empieza a levantar el tono de la confrontación, en campaña electoral más aún. Pero esto la dirigencia tiene que ser muy cautelosa, porque cualquier expresión altisonante da pie a que sectores extremos, del sector que fuere, sectores sociales, sectores políticos, sectores del crimen organizado,
aprovechen este ambiente en torno de los medios para actuar luego con violencia física, que es la que preocupa y que lleva a estas situaciones, ¿no? Sí, estamos hablando de declaraciones, de romper tapas de diario en conferencias de prensa. Exacto. Bueno, genera todo un clima de hostilidad que puede ser peligroso y terminar en situaciones así. Esto es bastante inédito, digamos, por su característica. Sí, hay un hecho muy similar a este que ocurrió el año pasado en Río Negro. Ajá. Lamentablemente es un hecho que no tuvo una condena judicial, pese a que quedaron totalmente grabados los autores que habían ido sin máscara, sin ningún tipo de cobertura en su rostro, y sin embargo la justicia no pudo avanzar en la identificación. Fue un ataque al diario Río Negro en el marco de una investigación judicial que estaba siendo objeto uno de los dirigentes de un gremio de Río Negro, y lamentablemente ese ataque quedó impune hasta ahora. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, vamos a seguir el tema, esperamos que la justicia haga su trabajo y Ojalá resuelva esto. Todos esperamos eso. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte y después más Voz y Voto.